Hola mis amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil. Quien les habla, su amigo y colega Andrés Rojas Moncada. Y con este nuevo video de Excel para mi canal, te voy a enseñar en una clasecita bastante interesante cómo calcular la participación porcentual y la variación porcentual con fórmulas dentro de Excel para un periodo de tiempo determinado. Y a su vez también vamos a ver cómo calcularlo mediante Power Pivot, mediante el lenguaje DAX. Este lenguaje de análisis o expresiones de análisis de datos bastante interesante que nos permite a nosotros construir tablas dinámicas de resumen bastante rápidas, bastante potentes para fabricar nuestro dashboard y poderlos hacer bien elegantes en tiempo récord. Fíjate, tengo aquí una tablita de datos que en este caso comprende 34.328 registros. ¿Qué describe esta tablita de datos? Las ventas dentro de una organización, en donde tengo registradas las facturas, la fecha como dimensión de tiempo, el valor en que se vende y el producto de uno de 5 productos en cada una de las ventas que se están vendiendo dentro de la empresa. ¿Cómo hacemos nosotros para calcular, por ejemplo, la participación porcentual de este conjunto de fechas? Fíjate, cuyo valor mínimo, voy a colocar aquí un valor mínimo de fecha de esta columna, es el enero 1 del año 2021 y el máximo valor de fecha, en este caso, de este conjunto de fechas, sería diciembre 31 del año 2023. Tenemos todo ese montón de registros para denotar el 2021, ventas en el 2021, ventas en el 2022 y ventas en el 2023. 3 años a todas luces. Bien, vamos a hacerlo rápidamente mediante el uso de fórmulas, muy rápido para que tú comprendas cada uno de las fórmulas que vamos a obtener, y seguidamente lo hacemos mediante el lenguaje DAX que quiero que aprendas realmente porque es el objetivo de esta clase. Bien, voy a colocar aquí, fíjate, un mes. Voy a colocar una columna que se llame mes, en este caso, y otra mes que me guarde, en este caso, el mes en número y el mes en letra. Le voy a poner enero, listo, enero, febrero, marzo, listo, y la desplazo hacia abajo y conformo hasta diciembre, hasta por aquí, y aquí coloco 1, 2 y voy hasta 12. Listo, mira, voy hasta 12 y tengo cada uno de los meses. Voy a hacer esto un poquito más pequeño. Le voy a colocar negrita de momento. Y voy a colocar acá las ventas según esta columna valor. Voy a calcular las ventas para enero del año 2021. ¿Listo? Voy a calcular la participación porcentual del año 2021 y voy a calcular la variación porcentual del año 2021 también. Listo, y lo voy a hacer eso mismo para los años 2022 y para el año 2023. Entonces vengo y selecciono acá esto, le coloco 2022, un control enter, 2023, control enter, listo. Y lo voy a hacer un tricito más pequeño, bien, o un tricito más grande, ahorita lo acomodamos. Listo, mira. ¿Cómo hago? Voy a colocarle un color inmediatamente a esto antes de comenzar. Voy a colocarle a esto así, mira, un color que traiga, en este caso, un color de azul, por ejemplo, para señalar todo lo del 2021. Un color para señalar todo lo del 2022. Aquí este está bien. Y un color para señalar todo lo del 2023. ¿Listo? Y le voy a colocar a esto un color en negrita de color azul para que tú lo logres diferenciar, y a esto en negrita. ¿Listo? Y le voy a colocar una grilla a todo esto, o le voy a colocar cuadrículas para que los podamos ver correctamente. Listo, mira. ¿Cómo hacemos nosotros para calcular las ventas de cada uno de estos años mediante el uso de fórmulas? Eso en este caso es una moneda que va a tener 0 cifras decimales. Voy a colocar aquí un número. Perfecto. Tenemos 0 cifras decimales. ¿Cómo hacemos para calcular nosotros cada una de las ventas del año 2021 según esta columna valor
según estos meses, según este año, las ventas del año 2022 según este mes y este año, y las ventas del año 2023 según estos meses y este año, para posteriormente calcular la participación porcentual de cada uno de los meses respecto del año y la variación porcentual que describe el crecimiento de una variable en un año o en un periodo de tiempo particular. ¿Cómo hacemos para hacerlo? Mira, lo primero que vamos a hacer es convertir esto en una tabla de datos. ¿Listo? Esta tabla de datos tiene aproximadamente 34.328 registros. Voy a oprimir control asterisco, control T y le digo que me convierta esto en una tabla. Y a esta tabla le voy a llamar mediante el diseño de tabla datos. ¿Listo? Y ya ahora sí, cuando haga la referencia, voy a hacer referencia a datos de la columna valor y la columna mes para llamar a cada uno de los elementos que yo necesite. Bien. ¿Qué es lo que es una participación porcentual? Mira, coloco aquí participación porcentual. Voy a ponerlo por acá. Participación porcentual. Dos puntos. Participación porcentual. Participación porcentual y variación porcentual. Variación porcentual. ¿Listo? Le voy a poner negrita. Es una clase muy buena. Te va a ayudar a entender bastante de DAX. ¿Listo? Y de contextos. Y vamos a arrancar con esto. ¿Qué es la participación porcentual? Una participación porcentual es la relación porcentual de un valor respecto de otro valor. En otras palabras, ¿cuánto cabe un valor dentro de otro? ¿Cuánto cabe un valor dentro de otro valor? ¿Listo? En porcentaje. Le doy un enter y eso es una participación porcentual. Es la relación porcentual de un valor respecto de otro valor. ¿Cuánto cabe un valor dentro de otro valor? En cambio, la variación porcentual es la diferencia, es la relación porcentual, es la relación porcentual de la diferencia, es la relación porcentual de la diferencia del valor actual respecto del anterior. Y en pocas palabras, me dice si creció, me dice un crecimiento o decrecimiento de una variable. Bueno, dejémoslo, me dice un crecimiento o decrecimiento. ¿Listo? Entonces, la variación porcentual es la relación porcentual de la diferencia del valor actual respecto del anterior, dividido, se me olvidó colocar acá, dividido en el anterior, que me permite ver un crecimiento o decrecimiento de una variable dada. Bien, ¿cómo calculo yo en este caso las ventas? Fíjate, las ventas de enero, de febrero, de marzo, de abril, de mayo hasta diciembre del año 2021. Mira, muy fácil, mediante la función sumar, puntos y punto conjunto. Bien, vengo aquí con esta función y le digo en el rango de suma: por favor, quiero que me tomes toda la columna valor y me sumes todos los elementos que encuentres en ella. Y necesito fijar esto acá, mira, esta columna valor la necesito fijar. La voy a copiar con control C. Le pongo un corchetito de apertura, dos puntos, pego aquí el corchetito y ya tengo fija la columna. Voy a subirle el zoom a esto, ahorita cuando evalúe la fórmula, o le voy a dar un espacio. Y vengo y le coloco aquí zoom a 120. Listo, para que tú lo logres ver. Listo. Y vengo acá y le digo sumar puntos y punto conjunto. Súmeme por favor todos los elementos de la columna valor. ¿Listo? Que tengan que ver dentro del rango de criterios de fecha. Y voy a hacer lo mismo. Selecciono esto. Con control C. Le coloco un corchetito de apertura. Dos puntos, pego. Cierro con un corchete. Todas las fechas dentro de este campo fecha que sean mayores o iguales. A enero 1 del año 2021.
¿Cómo calculo la fecha? Mediante el uso de la función fecha. ¿El año dónde está? Míralo acá. Como voy a correr esta fórmula hacia abajo y a la derecha, yo no necesito que la fila se mueva, entonces 1 y 2 con F4. Dejo la fila como absoluta y dejo la columna como relativa. Y en el mes le pongo este mes de enero, ¿listo? Y como quiero que la columna se quede quieta pero la fila se vaya moviendo, le pongo F4 3 veces, fijo la columna como absoluta y dejo la fila como relativa. Y en el día le pongo 1, ¿listo? Entonces, le digo a la función sumar puntos y punto conjunto, súmeme todos los valores de la columna valor cuya fecha dentro de este rango sean mayores o iguales al primero de enero del año 2021 o enero 1 del año 2021 y que sean también dentro de este rango fecha. Voy a copiarme nuevamente esto por aquí con control C, abro un corchetito, 2 puntos, pego, cierro un corchetito, todas las fechas que sean menores o iguales al último día del 1 de enero del año 2031, es decir, el último día de enero del año 2021. ¿Cómo hago yo esto dentro de Excel? Mira, muy sencillo. Dentro del criterio 2 construyo una fecha mediante la función fin.mes y dentro de la función fin.mes me pide fecha inicial. La fecha inicial es esta que calculé mediante la función fecha. Yo le digo, a partir del mes que se está calculando dentro de esta fecha, que es enero, quiero que me calcule el fin de ese mes, en este caso colocando dentro del argumento meses 0 meses al futuro, 0 meses al pasado, y le digo de ese mes quiero que me calcule la fecha, es decir, de enero 31 del año 2021. Te lo demuestro rápidamente. Mira, voy a colocar aquí a la función texto, y dentro del segundo argumento le digo, por favor, formatéeme con 2 dígitos para el mes, 2 dígitos para el día y 4 dígitos para el año. Cierro y evalúo aquí, mira, la función texto con F9 y me dice enero 31 del año 2021. Es decir, calculamos el último día de este mes, de este año, para que la función sumar puntos y punto conjunto haga el filtro por el campo fecha y sume todos los elementos dentro de ese rango de fechas. ¿Listo? Quito aquí el uso de la función texto, que simplemente era para mostrarte. Lo quito de acá. ¿Listo? Y me quedo con fin.mes. Fíjate, cierro la función sumar puntos y punto conjunto. Y si evalúo con Enter, ¡pam!, calculo en este caso las ventas, fíjate, de todo este mes. Vamos a ver si es verdad. Conjunto de valor, conjunto de fechas, fecha que sea mayor o igual, y me faltó fechas que sea fin.mes, todas las fechas que sean menores o iguales en el criterio, fíjate. Rango de suma, rango de criterios, criterio 1, rango de criterios 2 y criterio 2. Listo, me faltó aquí colocar un ampersand o un par de comillas dobles y le digo, dígame todas las fechas que sean menores o iguales, comilla y un ampersand, a esta fecha fin. Evalúo con Enter y ahora sí, mira, tengo el valor correcto, no 1000, sino tengo el valor de 49.000. ¿Listo? Que es todo el mes completico de enero. Si yo desplazo esto hacia abajo, mira, ¡shum!, se van a calcular cada uno de los elementos de venta de cada uno de los meses de enero a diciembre del año 2021. ¿Listo? Muy sencillo. La suma de esto me da, fíjate, la suma de esto me da 603.904. Eso es a lo que equivale en este caso todo el año 2021, las ventas. Vamos a calcularlas rápidamente. Para el resto de meses voy a borrar esto que tengo aquí. Participación y variación, lo suprimo. Y tendría las ventas, fíjate, de enero del año 2022, por ejemplo, de junio del año 2022. Y aquí tendría las ventas de enero del año 2023 y tendría las ventas de agosto del año 2023. Perfecto. Calculo aquí la suma de estos elementos y calculo la suma de estos otros elementos. Hasta aquí llevamos, en este caso, el total y las ventas. ¿Listo? El total
de cada uno de los años y llevamos las ventas de cada uno de los meses de cada uno de los años. Ahora bien, ¿cómo calculamos la participación porcentual? Es la relación porcentual de un valor respecto de otro valor. ¿Cuánto cabe un valor dentro de otro valor? Entonces, la participación porcentual de enero respecto de todo el año 2021, por ejemplo, sería esto. Divido el valor de enero, que equivale a estas ventas, lo divido entre la suma total de estos elementos, o simplemente, mira, la calculo mediante esto, una suma de toda la columna. Fijo con F4, evalúo con Enter y transformo directamente esto a un porcentaje. Listo. Le cambiamos el color nuevamente. Esto es un porcentaje. Y lo arrastro hacia abajo y calculo directamente el porcentaje. Entonces esto es azul, esto es de color rosadito, este color rosadito y esto es de color verde. Listo, y le ponemos un color verde y volvemos normalmente a como estábamos. ¿Cómo calculamos la participación porcentual? Por ejemplo, de las ventas de enero del año 2022 respecto de todo el año 2022, pues divido las ventas de enero en la suma de cada uno de los elementos. Evalúo con F4, evalúo con Enter, mira, y arrastro hacia abajo y obtengo las participaciones porcentuales. Vuelvo y te lo repito. La participación porcentual es la división de la venta de un elemento de mes dividido en la suma del total, en la suma de un total de meses, en este caso todo el año. Evalúo con Enter, fíjate, y tengo las participaciones porcentuales. ¿Qué es una variación porcentual? ¿Qué es una variación? Es la relación porcentual de la diferencia del valor actual respecto del anterior dividido entre el anterior. Es decir, me dice cuánto crezco o decrezco desde el mes anterior. En este caso, fíjate, yo tengo aquí el mes de enero. ¿Cómo hago para calcular la variación porcentual de enero del año 2021 si no tengo un mes anterior? Pues sencillamente me da un valor de 0. No tengo ninguna variación porcentual. Pero la de febrero del año 2021 la calculo así. Tomo el valor actual, que serían las ventas de este mes, y las divido entre el periodo anterior, o más bien, las resto del periodo anterior, y las divido entre el periodo anterior. Y me da una variación porcentual que es un decrecimiento, porque me dio negativo. Es decir, en ventas de enero a febrero bajé 1.79% o un decrecimiento de 1.79%. O en este caso una variación porcentual de menos 1.79%. ¿Listo? Esto es una variación porcentual. Otra manera de calcularlo, mira, muy sencillo, es tomar, en este caso, el mes actual y lo divido entre el anterior y le resto la base porcentual de 1, que sería 100%, y me da exactamente lo mismo. Si yo la descargo, mira, obtengo la variación, que es la relación porcentual de la diferencia del valor actual respecto de su anterior. Por ejemplo, de febrero a marzo hubo un crecimiento de 10.53%, pero de marzo a abril hubo una caída nuevamente de 8.60%. La verdad, lo que quiero que intuyas de este video es que una variación porcentual siempre va a ser una diferencia del valor actual respecto del anterior. En cambio, la participación porcentual es la división de un elemento respecto del otro. Entonces, la variación porcentual nos dice a nosotros si crecimos o decrecimos en cuanto a ventas para este ejemplo, y la participación porcentual me dice cuánto vale cada una de las ventas de cada uno de los meses del total de ventas del año. En este caso, mira, estas dos columnas me dicen eso. ¿Cómo calculo la variación porcentual, por ejemplo, de enero del año 2022? ¿Cómo hago para calcularla si el periodo anterior directamente es diciembre del año 2021? Pues del mismo modo, mira, tomo en este caso el periodo actual, divido entre el anterior y le resto la base porcentual. Me da 11.16 y el del siguiente mes, en este caso, sería la división del periodo actual respecto del anterior menos la base porcentual.
¿Listo? Y la descargo hacia abajo, mira, muy sencillo, y hacemos lo mismo para la del 2023. En este caso, vengo y le digo, ¿cuál es el periodo actual? Enero. ¿Cuál es el periodo anterior? Diciembre del año anterior. ¿Listo? Le resto la base porcentual y calculo en este caso mi variación porcentual. Crecí respecto del mes anterior. Decrecí respecto del mes anterior. En cambio, la participación porcentual es cuánto equivale un elemento respecto de un total general. ¿Vale? Entonces, ¿cómo calculo esta? Muy sencillo. Periodo actual respecto del anterior menos la base porcentual, que es 1 o 100%. Y lo calculo para cada uno de los meses. ¿Cómo hacemos esto nosotros para colocar, digamos, un gráfico y que se calcule dinámicamente cuando quiera colocarle más elementos a mi tabla de datos y quiera construir un dashboard con esta tabla de datos? ¿Cómo hacemos? Pues obviamente tenemos que echarle manos a las tablas dinámicas. Entonces, como vamos a hacer esto con tablas dinámicas, y quiero que te quede esto en la mente, fíjate, porque esto es bastante bonito, hasta aquí llevamos conocido el trasfondo, que es una participación y una variación porcentual, que prácticamente nos gastamos casi como media hora o 20 minutos en esto. Quiero que lo entiendas y lo dilucides correctamente, porque hay que conocer los contextos de filtro dentro de las tablas dinámicas, para que tú puedas hacer eso mediante un slicer y eso tenga un efecto dentro de un gráfico en un dashboard o en un reporte. ¿Listo? Vamos a pasar esto directamente a Power Pivot. Mira, esta pestaña llamada Power Pivot, si no la tienes activa, vienes aquí a Archivo, luego vienes a Opciones y aquí en donde dice Complementos, ubicas la partecita de Complementos com. Mira, Complementos com, le dices IR y aquí está Microsoft Power Pivot, lo tildas, le das clic en aceptar y listo. Si no, a través de la pestaña Programador, Complementos com. No tienes la pestaña Programador activa, vienes a Archivo, Opciones, Personalizar cinta de opciones, Programador, mira, Programador, la tildas, luego vienes a Complementos com y activas Power Pivot. ¿Listo? Bien, vamos a pasar esto directamente al modelo de datos de Power Pivot. Entonces vengo y selecciono aquí o coloco la celda activa. Mira, muy sencillo, voy a colocar estas fórmulas aquí antes de irme, porque ya no vamos a volver más. Voy a colocar aquí fórmula texto de las ventas, un enter, lo tenemos como por aquí, lo voy a hacer así, insertar, combinar, listo, y le voy a quitar esto y le voy a poner un color azul. Y aquí tenemos la siguiente fórmula, que sería fórmula texto de la participación porcentual, listo, y lo voy a dejar en negrito y le voy a colocar fórmula texto de esta participación porcentual porque la primera no tiene nada y esto es la participación porcentual y le voy a colocar un color de azul para que tú veas cambio, cambio y cambio, listo, y le quito las cuadrículas. Bien, voy a guardar el libro de Excel y me voy a llevar esta tabla de datos para el modelo de datos de Power Pivot. Selecciono la celda activa de la tabla, Power Pivot, y agrego esto al modelo de datos. Bien, esperemos un momento que lo cargue. Y listo. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, mira. Tenemos aquí mi tabla de datos. Fíjate, tengo la columna factura, la columna fecha, la columna valor y la columna producto. Listo, mira, tengo las 4 columnas. Tenemos 34.328 registros. Voy a crear una tabla calendario para ir vinculando cada una de estas fechas dentro del modelo relacional. ¿Cómo creo una tabla calendario? Vengo aquí a diseñar y le digo tabla de fechas y le digo nuevo y espero un momento, mira, y él me crea una tabla de calendario. ¿Listo? Y a este campo date, de una para colocarlo en español, le voy a colocar aquí que se llame una fecha. Entonces vengo y lo selecciono y le pongo fecha. Y le voy a dar un enter, listo, y ahí tengo mi campo fecha. Esto es una tabla de calendario que prácticamente tiene fechas, mira, fechas de enero 1 del 2021 a diciembre 31 del año 2023. Lo que hace Power Pivot prácticamente es tomar la fecha inicial de los datos de este campo y la fecha final de este campo y con ello construye una tabla consecutiva de fechas para cada uno de los días que tenga el año. Mira, tengo 1095.
Si yo tomo el valor de 1095 y lo divido entre 3, me da 365 días que tiene el año. ¿Listo? Mira, ahí está. Lo único que hice fue cambiarle la fecha. Vengo aquí a la pestaña Inicio y en donde dice Vista de diagrama o Relaciones, voy a relacionar, mira, mi campo fecha de la tabla datos, que es la tabla que yo creé, con el campo fecha de la tabla calendario. Y creo una relación de 1 a muchos. Mira, de 1 a muchos. ¿Listo? De 1 a muchos. Perfecto. Paso aquí a la vista de campos y me salto para la tabla datos. Y vengo aquí, hago este campo nuevamente grande, este campo nuevamente grande y este campo nuevamente grande, y voy a escribir una expresión. Mi primera expresión, ¿qué va a ser? Mira, muy sencillo. Perdón, tomando un poquito de agüita. Voy a insertar una tabla dinámica. Fíjate. En la nueva hoja o en una hoja de cálculo nueva le voy a dar clic en aceptar y aquí tengo mi tablita dinámica. Fíjate que me aparece aquí una tabla de calendario y una tabla de datos que serían los datos de esta hoja. ¿Listo? Pero que ya se encuentran dentro del modelo. Entonces, voy a colocar el mes de la tabla calendario, lo voy a colocar directamente dentro del campo de filas para que él haga el agrupamiento. Eso es todo lo que tengo que hacer. Y después, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues muy sencillo, calcular la suma de toda la columna valor para cada uno de los meses del periodo anual. Entonces voy a colocar aquí un slicer, aquí en el segmentador, un slicer que tenga desde la tabla calendario, fíjate, el campo año. Lo selecciono, le doy clic en aceptar, fíjate, y aquí lo tengo. Le voy a colocar 3 columnas y lo hago chiquito o pequeño y me lo traigo para acá y lo voy a colocar como por aquí, mira, así, y listo. Quiero que estés pendiente de esto porque vamos a construir las expresiones. Bien, ¿qué le voy a tirar a mi tabla dinámica? Para que tú lo veas, primero vamos a calcular la suma de cada uno de los meses para cada uno de los años que yo elija según este filtro que tengo dentro del slicer. El contexto de filtro dentro de la tabla dinámica va dado el contexto de filtro dentro de la tabla dinámica va dado por el elemento mes que se encuentra dentro de la tabla dinámica y por el elemento año que se encuentra dentro del slicer. Recuerden, un contexto de filtro o un contexto de filtro automático es aquel que yo dispongo directamente con un slicer o bien dentro de las etiquetas de filas o columnas o filtros de mi tabla dinámica para que la tabla dinámica resuma los valores de expresiones que yo le tire dentro del área de valores. Entonces, ¿qué voy a tirar dentro del área de valores? La suma de la columna valor. Es decir, creo una medida, fíjate que se llame suma de valor. Voy a colocar aquí suma de valor, fíjate, o bien, vamos a quitarla de acá. No la voy a crear aquí, la voy a crear directamente desde Power Pivot, medidas, nueva medida, fíjate, y voy a crear la medida que se llame, voy a crear la medida en la tabla datos, que sería dentro del Power Pivot, esta tabla. ¿Listo? Esta tabla. Y vengo aquí al Excel y le digo, mi medida se va a llamar suma de valor. Suma de valor. ¿Y qué va a hacer la suma de valor? Pues va a sumar todo el campo valor, fíjate. Todo este campo valor lo va a ir sumando. ¿Listo? Entonces, se llama suma de valor y en la fórmula voy a llamar a la función suma. Voy a hacer esto más grande con control. Vamos a ver si así me deja, mira, con control. Y coloco sum, que es la función suma. Fíjate lo que hace. Suma todos los números de una columna. Entonces yo le digo, perfecto. La columna que yo quiero sumar se encuentra dentro de la tabla de datos. ¿Listo? Y el campo se llama valor. Y listo. Compruebo mi fórmula. La fórmula está correcta. Eso es una moneda. Y tiene 0 posiciones decimales. Usamos separador de miles por default. Y le doy clic en el comando aceptar. Mira, ya se tiró el campo de suma de valor dentro de la tabla dinámica. ¿Qué pasa si yo agarro 2021? Pues me da cada uno de estos valores, mira. 49.512 termina en 54.850. 49.512 termina en 54.850. ¿Listo? Quiero del 2022. Empieza en 48.731, termina en 51.035. 48.731, 51.035.
Hasta el momento eso no tiene ninguna dificultad. ¿Listo? 2023, 59.409 hasta 58.148. 59.409, 58.148. ¿Listo? Tengo cada uno de los valores. Ahora bien, yo puedo calcular la suma de, por ejemplo, dos periodos al tiempo y a su vez puedo calcular la variación o la participación porcentual respecto de estos dos periodos de tiempo. Por ejemplo, suponga que yo llego y coloco 2021 y 2022, o 2022 y 2023, o 2021 y 2023, o simplemente los ponga todos. Y tengo que calcular la participación porcentual, mi participación porcentual, respecto de la suma del total. Por ejemplo, si tengo aquí, mira, estos 2 años, la participación porcentual de enero sería dividir esto entre el total general. Si tengo, por ejemplo, el año 2021 y 2023, la participación porcentual de abril sería este valor dividido en la suma total de estos 2 años. ¿Cómo hago para crear, por ejemplo, una suma que no tenga en cuenta el valor de cada uno de los meses y sí tenga en cuenta el valor de cada uno de los años para cada uno de los elementos de fila dentro de una medida que obvie el contexto de elemento de mes dentro del filtro implícito que está haciendo la tabla dinámica? Me explico mejor. La tabla dinámica tiene 2 filtros dentro del contexto de filtro. Tiene el filtro temporal de mes, el filtro temporal de mes, de tiempo, temporal de tiempo, y el filtro temporal de año. Tengo 2 filtros implícitos dentro del contexto de filtro. Elemento 1 sería el mes y el elemento 2 sería el año. Contextos de filtro temporales dentro de la tabla dinámica. ¿Cómo hago en este caso para colocar dentro de cada uno de estos elementos el elemento de la suma de los años obviando el contexto temporal de filtro del mes dentro de la tabla dinámica? Tengo que crear una fórmula o una medida que obvie este contexto. Muy sencillo, mira, vamos a hacerla rápidamente. Vengo aquí a análisis de tabla dinámica, aquí en este caso, de Power Pivot, y le digo, deme una nueva medida. La medida la voy a crear nuevamente dentro de la tabla de datos y la voy a llamar, por ejemplo, suma de valor, suma de la columna valor, que sería esta columna valor. Fíjate, toda esta columna valor la voy a sumar, suma de valor sin el mes, sin el contexto de filtro del elemento de mes dentro del contexto de filtro automático de la tabla dinámica. Entonces vengo aquí, le subo un poquito el tamaño, listo, y voy a ejecutar un calculate. Llamo el calculate, que prácticamente me permite evaluar una expresión dentro de un contexto de filtro que yo modifique a mi conveniencia dentro de la tabla dinámica. Entonces yo le digo, mira, calculate, y la expresión ¿cuál va a ser? Pues la suma, en este caso, de la columna valor. La suma de esta columna valor. ¿Y dónde la tengo calculada? Mira, la tengo calculada en una medida que ya se guardó acá, mira. Una medida que se llama suma de valor, que fue la que creé anteriormente. Entonces, dentro de la expresión, yo llamo a la medida suma de valor. Fíjate cómo aparece aquí con un simbolito de sigma. Entonces, llamo a la medida suma de valor y le digo, dentro de filtro, por favor, aplíqueme a la función all. Llamo a la función all y me dice, devuelve todas las filas de una tabla o todos los valores de una columna omitiendo filtros que se hayan aplicado. Omite los filtros. Entonces yo le digo, mira, la función que yo necesito es esta. Necesito all para omitir el contexto de filtro del elemento mes de mi tabla dinámica y que solo me quede el del año. Listo. Entonces vengo y le digo rápidamente, dentro del argumento all, llámeme o quíteme, más bien no me llame, quíteme este campo de filtro que está constituido desde la tabla calendario, desde el elemento mes. Es decir, el campo mes que se creó en automático en la tabla calendario, que fue con el que yo configuré esta partecita, mira, esta partecita de mes que la tiré aquí. Quiero que me quite ese filtro implícito y automático que está dentro del contexto de filtro de la tabla dinámica. Quiero que lo quite. Le quito aquí el all, cierro la función, muy sencillo, y cierro la función calculate. Compruebo la fórmula,
me dice que todo ok, eso es en este caso una moneda con 2 cifras decimales y le doy clic en el comando aceptar. Fíjate, si selecciono un año, me da un total de 603.904 para el 2021. Este es 603.904. Mírenlo, lo tengo acá. Y cada uno de estos valores, fíjate que en la medida, le voy a dar aquí, Power Pivot, medida, administrar medida, suma de valores sin mes, y le voy a decir que tiene 0 cifras decimales, actualizo la medida, listo, se actualizó dentro del libro, y fíjate que dentro del 2021 tengo 603.904 para la suma de valor de todos los meses de enero a diciembre, pero en cada uno de estos elementos me va apareciendo. De enero a diciembre me va apareciendo. ¿Listo? Me aparece uno por uno. Entonces yo digo, genial. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues crear así mi participación porcentual, que es dividir este valor entre este valor y calcular el porcentaje, porque este valor siempre va a equivaler al total general del filtro de año que yo coloque dentro de las celdas. Dentro de este slicer, si coloco 2021-2022, 1.199.633, que es la suma de este valor y este otro valor. 1.199.633. ¿Listo? Si coloco 2022-2023, me da 1.272.371, que sería este valor más este valor. 1.272.371. ¿Listo? Vengo aquí a la hoja 2 y si coloco 2021 y 2023, me da 1.280.546 en cada uno de los elementos. Vengo acá, mira, y coloco en este caso estos dos elementos, 2021 y 2023, 1.280.546. Y lo tengo acá. ¿Listo? Entonces, muy sencillo. Creo otra medida que divida esta medida entre esta otra medida y me la coloque acá. Entonces vengo aquí en donde dice Power Pivot, nueva medida, y calculo una nueva medida. Esa nueva medida, por ejemplo, se va a llamar participación porcentual. ¿Y cuál va a ser la fórmula? Voy a subirle el tamaño. La fórmula va a ser lo siguiente. Tomo la medida que está calculando aquí suma de valor, y lo divido entre la suma de valor sin el contexto de filtro de mes, que sería esta otra. Llego y le digo, compruébeme la fórmula, ok, no hay errores. Le digo, eso es un formato de número. Vamos a ver si aquí dice formato porcentaje, con 2 cifras decimales, estaría bien. Y le doy clic en aceptar y ahí tengo mi participación porcentual. Muy sencillo. Mira, la participación porcentual de 2021, 820 termina en 908. 820 termina en 908. La participación porcentual de 2022, 818 y termina en 857. 818 termina en 857. La participación porcentual de 2023 empieza en 878 y termina en 859. 878 y termina en 859. ¿Listo? Ahora bien, ¿puedo ocultar estas medidas? Mira, suma de valor, ¡pum! Quito estas medidas y ya tengo la participación porcentual del año que yo quiera, de la mezcla de años que yo quiera. Por ejemplo, voy a colocar aquí nuevamente estas medidas desde la tabla de datos, suma de valor y suma de valor. Te lo dejo acá simplemente para que tú lo comprendas, qué fue lo que hicimos, porque en esencia es prácticamente eso, una división, que fue lo que hicimos. Entonces, te dejo estas dos medidas acá para que entiendas de dónde salió. Lo que quiero que comprendas es que si yo coloco, por ejemplo, mira, más de 2 elementos dentro del slicer de año, porque el contexto de filtro para mes en esta partecita nos está dando, él sí me saca, mira, un año tiene 49.000, 2 años tienen 98.000. Entonces, se calcula la participación porcentual de esto respecto de esto, el 8,19%. Yo puedo calcular una participación porcentual desde los años. Es decir, en el contexto de año yo puedo colocar más de un elemento de año. Puedo colocar los 3 años al tiempo para que calcule una participación porcentual, algo que tiene realmente bueno las tablas dinámicas con los slicer, o bien puedo hacerlo para 2 años y él lo va a hacer directamente. Mira, calcula la división y hace la participación porcentual. Lo mismo para 2022 y 2023, para 2021 y 2023, o para todos los años. Pero ahora bien,
¿Cómo calculo yo la variación porcentual de enero respecto del mes anterior? Entonces tú me dirías, ¿de cuál enero? Si tengo enero en el 2021, tengo enero en el 2022 y tengo enero en el 2023. ¿De cuál enero calculo la variación porcentual? Si la variación porcentual es la relación porcentual de la diferencia del valor actual respecto de su anterior periodo dividido en el anterior, para mirar si creció o decreció. Entonces tú podrías decir, no, mire, muy fácil, tengo aquí julio, calcúlela respecto del mes anterior, y si en el slicer de año están seleccionados los 3 años, yo le digo, ¿de cuál julio calculo? ¿De cuál año? Del de todos. No tiene sentido que yo diga, de julio del año 2021, 2022 y 2023, haga la resta de cada uno de los correspondientes meses de julio del año 2021, 2 y 3 respecto de los meses de junio del año 2021, 22, 23 y deme un resultado porcentual promediado. No es una variación porcentual. Es decir, en el contexto de filtro de año, yo tengo que validar que solamente exista un año seleccionado. Porque si existen más de 2 años, es decir, un periodo en el contexto de filtro temporal del año, en el filtro automático, básicamente no existe una variación porcentual. No va a existir una variación porcentual, porque no existe un parámetro de tiempo anterior cuando tengo 2 periodos de tiempo que me están repitiendo los meses. Por ejemplo, yo te digo, calcula la variación porcentual de agosto del periodo que yo tenga aquí, 2021 y 2022. Y tú me dices, ¿de cuál agosto quiere que lo saque? ¿Del 2021 para traerme julio del 2021? ¿O de agosto del 2022 para traerme julio del 2022? Entonces el slicer de año aquí está fallando. ¿Cómo hago yo para que cuando coloque dentro del dashboard un contexto de filtro, como un slicer, un contexto de filtro automático, solamente me calcule la variación porcentual si solo uno de estos elementos de año está seleccionado? Si selecciona más de 2, sencillamente no hay variación porcentual. En la realidad eso no se da. ¿Cómo hacemos nosotros para calcularlo? Tenemos que hacer un filtro implícito que valide si este elemento de slicer o de filtro automático, o en este caso dentro del contexto de filtro, está seleccionando más de un elemento. ¿Y cómo hacemos esto? Mediante DAX. Lo hacemos mediante DAX. Entonces fíjate, esto lo voy a dejar acá. Voy a dejar cada uno de los elementos acá para que tú valides. Y llevamos la participación porcentual. Voy a calcular la suma, por ejemplo, suponga que tenemos 2023 y quiero calcular la variación porcentual de enero. ¿Cómo hago yo para saber el periodo anterior de enero, que en este caso es diciembre del año 2022, que sería este 51.035, que para el 2023 me tiene que aparecer aquí en la partecita de enero como periodo anterior para yo dividir este elemento entre este otro elemento y restarle la base porcentual de 1? ¿Cómo hago para hacerlo? Mira, muy sencillo. Vamos a crear una medida nueva. Aquí en medidas, nueva medida, y la voy a colocar dentro de la tabla de datos y le voy a llamar, por ejemplo, suma del mes anterior. Voy a llamar así, suma del mes anterior o suma mes anterior. Y tú la entiendes, ¿listo? Y la voy a colocar dentro de la tabla de datos y le voy a subir a esto el tamaño. Vamos a subirlo como por acá. Esto se deja agrandar, desde luego que sí, se deja agrandar. Y listo, mira, vamos a crear un sencillo filtro. Tengo que validar que este slicer solo tenga un elemento seleccionado. Entonces, ¿cómo hago esto? Utilizo la función isFiltered. Es decir, llamo a la función isFiltered, mira, isFiltered, que prácticamente, hoy me está molestando bastante la garganta, me dice esta función, devuelve true, devuelve un verdadero si hay filtros directos en una columna especificada. Recuerde, el año, este año, está dentro de la tabla calendario, que está aquí, mira, dentro de esta tabla calendario. Si yo selecciono dentro del slicer un año correspondiente, lo que hace Power Pivot directamente es filtrar esta tabla por el año correspondiente. Por tanto, si yo aplico un filtro y le digo cuántos años tiene este elemento o cuántos años tiene esta columna, pues prácticamente yo puedo saber
si hay uno o varios elementos dentro del slicer seleccionado. Y ahí está hecho el pastel. ¿Listo? Entonces me vengo con isFiltered y le digo, abro un paréntesis, y aquí le voy a calcular yo si tengo varios elementos seleccionados. Pues a la columna que se encuentra en el calendario llamada año. ¿Listo? Y ella me va a retornar un valor de true si esta tabla, ella me va a validar, o esta función me va a retornar un valor de verdadero o un valor de true si esta tabla en esta columna tiene uno o varios elementos. Es decir, si está filtrada o no. Si la tabla tiene un filtro, como en este caso, me va a retornar un valor de verdadero. Si no tiene filtros, porque aquí se los quitamos y están seleccionados todos, pues sencillamente isFiltered me devuelve un valor de falso. Entonces yo le digo, cuando esté filtrada, cuando la tabla esté filtrando, es decir, puede tener un elemento seleccionado o puede tener uno y dos elementos seleccionados, este y este, o este y este, o bien estos dos, o bien estos otros dos, o bien este y este elemento seleccionado. ¿Cómo hago para corroborar que tenga solamente uno? Pues saber si isFiltered me devuelve un valor de verdadero para saber que la columna está filtrada. Es decir, mediante la función AND, que es la función y, pruebo una prueba lógica, y valga la redundancia, pruebo una prueba lógica que determine si este elemento se encuentra filtrado y posteriormente cuento cuántos elementos existen dentro de la columna. Es decir, llamo a la función distinCount que me cuenta cuántos elementos distintos existen dentro de la columna. ¿Dentro de cuál columna? De la columna calendario año. Es decir, si calendario año en la función distinCount es igual a 1, es porque hay un elemento seleccionado y a su vez está siendo filtrada. Si este slicer me filtra la columna de calendario en el campo año, quiere decir que está siendo seleccionado uno o dos elementos y me devuelve el valor de verdadero porque está siendo filtrado. Y posteriormente, si distinCount me dice que el valor de los elementos diferentes es igual a 1, pues quiere decir que únicamente existe un elemento filtrado. Es decir, me devuelve un valor de verdadero que yo debo validar. ¿Listo? Ahora bien, ¿cómo lo valido? Con la función if, que es la función si desde Excel. ¿Listo? ¿Y qué le voy a decir? Si la prueba lógica que me devuelve AND da un valor de verdadero, pues le voy a decir que me devuelva el elemento del mes anterior. Que me devuelva el elemento del mes anterior calculado mediante Calculate con un filtro. Es decir, llamo a Calculate, fíjate, llamo a Calculate que genera una expresión de filtro y le digo, llámeme la suma de este valor, pero en el mes anterior. Es decir, utilizo la medida suma de valor y seguidamente, dentro del filtro de Calculate, establezco una función que se llama Parallel Period, es decir, un periodo paralelo retrocedido un mes a partir del que se esté evaluando en el contexto de filtro de mes de mi tabla dinámica. ¿Listo? Entonces, llamo a Parallel, fíjate, Parallel Period, que devuelve un periodo paralelo de fechas según el conjunto de fechas dado y un intervalo especificado. Entonces llamo Parallel Period y en este caso le digo, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Pues llamar a mi calendario fecha, a mi columna fecha. A mi columna fecha de la tabla calendario, que sería esta columna fecha, que es donde estoy relacionando ambas tablas. ¿Listo? Y le digo que me retroceda un mes en el contexto de filtro de mes de la tabla dinámica para el periodo mensual. ¿Listo? Y cierro Parallel Period. ¿Listo? ¿Y qué va a hacer? Fíjate, Parallel Period, pues me va a devolver un mes anterior y va a sumar de ese mes anterior toda la columna valor. La columna valor que en este caso se encuentra dentro de la parte de datos de la parte de la tabla de datos de la columna valor. ¿Listo? Me lo devuelve. Entonces cierro aquí a la función Calculate y le digo, ¿qué pasa si no es así? Pues me tiene que devolver un valor de 0 aquí en el if, porque tengo varios elementos seleccionados y no existe una variación porcentual. ¿Listo? Fíjate, cierro esto, compruebo mi fórmula, me dice que no hay errores. Esto es un valor de moneda con 0 cifras decimales, le doy clic en aceptar y me coloca la suma del periodo anterior. Fíjate,
La suma del periodo anterior del 2022 de diciembre es 51,035. Del 2023, mírala dónde está. 51,035 para este periodo. La de este mes de febrero sería la del mes anterior, 59,409. Mírala donde la tengo. ¿Listo? Y la última sería, en este caso, mira, 54,270. 54,270. Para el 2021, la primera no tendría, porque no hay un mes anterior. No hay un elemento anterior. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo hicimos? Muy sencillo, mira. Aquí está, suma del mes anterior, editamos, es prácticamente un filtro en donde le estoy diciendo, calcúleme cuántos elementos se encuentran filtrados. Es decir, si el slicer que me está marcando el contexto automático de año se encuentra filtrado, usted me devuelve un valor de verdadero. Como pueden existir más de 2 años seleccionados, es decir, puede existir 2021 y 2022, tengo que validar mediante otra operación si la cantidad de elementos en la columna año que yo estoy filtrando, que le estoy diciendo que está filtrada, me devuelve un valor de igual a 1, fíjate este valor de igual a 1, que sería en este caso, eso se sigue creciendo, que sería igual a este 1, dejémoslo hasta ahí, mira, que sería igual a este 1, entonces me va a decir, su slicer se encuentra filtrado y los elementos son 1, pero si me devuelve 2, entonces en este caso la prueba lógica que valido con el i me devuelve un valor de 0. Si se encuentra nomás un valor, pues entonces yo le digo mediante la función calculate, súmeme la columna de valor, es decir, calcule la suma de valor mediante la medida que creamos acá, mediante esta medida que llamamos suma de valor, que suma toda la columna valor. ¿Listo? Y posteriormente le aplico esa operación a un filtro de tabla que llame al periodo anterior de mes. Para eso llamo al calendario fecha o a la columna fecha, mira, de mi tabla calendario, a esta partecita, la columna fecha de mi tabla calendario, que está relacionada con esta columna fecha de mi tabla datos, que está seleccionada. Listo, la relaciono y me dice en la fecha atrásese un mes siempre, mediante parallel period, que trae el periodo anterior de mes para la operación de suma mediante calculate. Y en este caso, si evalúo con enter o evalúo la fórmula, fíjate que me trae el periodo anterior. Ahora bien, ¿cómo hago para calcular la variación porcentual? Pues la variación porcentual es lo mismo. Llamamos y creamos una nueva medida, y a esa nueva medida yo la voy a llamar, por ejemplo, variación porcentual. ¿Listo? Y aquí dentro de la fórmula le voy a decir prácticamente, divídame, en este caso, suma de valor, que sería este valor de la tabla dinámica, suma de valor, tómelo y divídalo, por favor, entre la suma del mes anterior. Suma del mes anterior, ¿listo? Lo cierro y le resto la base porcentual. Eso es un valor de número de porcentaje con 2 cifras decimales. Y ¡prum! Mira, calcula en este caso mi variación porcentual. Entonces en el 2021 me calcula un error de número. En el 2022 me calcula un valor de variación porcentual correcto. Y aquí me calcula un valor de variación porcentual correcto. Selecciono 2 elementos, me arroja error de número. Porque en este caso la condición sí me dice que hay 2 elementos seleccionados. ¿Cómo depuro yo esto? Muy sencillo. Vengo aquí a Power Pivot, medidas, administrar medidas, variación porcentual, editar, y le digo, si esto me arroja un error, if error, entonces devuélvame, por ejemplo, una cadena de texto que me diga no hay cálculo. Cierro, llego y valido nuevamente, me dice que correcto, le doy clic en aceptar, cerrar y me dice que no hay cálculo. Selecciono un mes, me calcula no hay cálculo para este elemento y aquí me calcula la variación porcentual. Mírala. Menos 1,79, 0 menos 1,79 hasta 4,99. Menos 1,79 hasta 4,99. 2022, menos 11,16 hasta 5,96. Menos 11,16 hasta 5,96. Y 2023 me da en este caso 16,41 hasta 7,15. 16,41 hasta 7,15. Listo, me los está devolviendo correctamente. ¿Vale? Ahora bien, tú me podrías decir,
Andrés, mira, pero ¿qué pasa si en este caso yo coloco dentro del contexto de filtro automático el año dentro de la tabla dinámica? Por ejemplo, mira, tomo la tabla dinámica y me traigo el año desde la tabla calendario y lo pongo aquí arribita, mira. Aquí arribita. Tengo año 2023. ¿Qué pasa si yo vengo y selecciono aquí 2021? Pues me dice que el del 2021 sigue dando lo mismo, 2022 lo mismo y 2023 lo mismo. Pero si en este caso selecciono dos periodos, fíjate, me los trae los dos al tiempo. No hay cálculo para este, pero para los dos al tiempo sí los hay, porque el contexto de filtro ahora se encuentra dentro de la tabla dinámica. Entonces automáticamente yo lo controlo con el slicer, pero lo está filtrando directamente desde este filtro automático del contexto de filtro de la tabla dinámica. 2021 y 2022. Selecciono todo 2021 y 2023. Me está dando correctamente. Me está dando la participación porcentual de cada uno de los periodos, si los quiero ver, y la variación porcentual de cada uno de los periodos, si yo también los quiero ver. Si selecciono todo, ya no me va a dar errores, porque el contexto de filtro automático lo metí o lo incorporé dentro de la tabla dinámica. Entonces, fíjate, no hay cálculo, menos 1,79, 4,99. Menos 0 no hay cálculo, menos 1,79, 4,99. 11,16 y 5,96. 11,16, 5,96. Y luego 16,41 y 7,15. 16,41 y 7,15. Tú me podrías decir, Andrés, ¿y si seleccionas 2021 y 2023, lo haces respecto del periodo anterior? Desde luego que no, porque hay un contexto de mes y de año ahí colocados. Por ejemplo, quito el del 2022. Fíjate, no podría yo pensar que el elemento anterior de este enero del 2023, al tener un filtro del 2021, tendría que ser diciembre del 2021. No, no funciona así. Es enero del 2023, el anterior es diciembre del 2022, solo que lo oculté en el contexto de filtro del slicer, pero automáticamente aquí se está filtrando. Entonces me aparece 16,41 en enero, que sería este mismo 16,41, y el último elemento del mes anterior sería 4,99, que sería el de diciembre del 2021. 4,99 de diciembre del 2021. No podría hacerse directamente con una fórmula, habría que hacer demasiada formulación para decirle a la fórmula que no tome en cuenta el periodo del resumen, sino el periodo de los datos. Con la tabla dinámica establecemos eliminaciones del contexto de filtro para la participación porcentual del mes, y para la variación porcentual el contexto de filtro que tenemos que omitir es el de año. Si quitamos aquí en este caso el elemento de año del contexto de filtro, fíjate que ya ahora dice no hay cálculo, porque solamente el contexto de filtro automático lo controla el slicer. Entonces, si tengo más de un elemento seleccionado, me dice no hay cálculo. Si selecciono uno, me va diciendo la variación porcentual. Ahora bien, imagínese que yo le quiero pedir a usted que me construya una fórmula que lo haga por el producto. Variación porcentual por el producto. Cuando esto ya está construido, tengo que variar mi sumar puntos y punto conjunto para el producto que yo elija, para cada uno de los años, para cada uno de los meses. En cambio, fíjate que con la tabla dinámica, vengo aquí a analizar tabla dinámica, inserto una segmentación de datos por producto, listo, y llego y me lo traigo como por acá, listo, y le digo producto 1, variación porcentual, participación porcentual. Del año 2021, míralos, ahí están las variaciones y las participaciones porcentuales. Cálculos de análisis súper básicos, pero la tabla dinámica los hace en cuestión de segundos y automatiza directamente esta fuente de datos. Yo le puedo agregar otro año y ella lo hace automáticamente. Lo calcula automáticamente. ¿Listo? Entonces, básicamente, aquí el producto me puede funcionar como un contexto de filtro adicional que la fórmula no está quitando. La fórmula quita para la participación porcentual el contexto de filtro de mes. Y para la variación porcentual modifica el contexto de filtro de año. Pero por ejemplo, para un producto, fíjate que ahí lo tengo ya prácticamente hecho. ¿Cuánto es la variación porcentual de todas las ventas del producto número 1? Por ejemplo, del año 2023, suponiendo que estuviésemos en el 2023. De febrero tuve una caída en las ventas de 2,28% respecto de las ventas del mes anterior, que fueron 11.316 y bajé a 11.058.
Prácticamente, si llego y llamo a la calculadora, que esto no debería yo hacerlo, es simplemente dividir 11.058 dividido en 11.316, ¿listo? Me da 0.97 menos 1, luego por 100%, menos 2.27%, menos 2.28, por redondeo. Mírelo donde está calculado automáticamente. Llego y le digo producto 2. Selecciono aquí el slicer, me da variaciones porcentuales, pero a la velocidad de la luz, por saber escribir una expresión DAX de manera correcta. Escribimos expresiones DAX de manera correcta. Imagínate que coloque yo el año acá. Simplemente modifico aquí el informe, cambio el contexto y tengo las variaciones porcentuales y las participaciones porcentuales de cada uno de estos productos del filtro que yo quiera. Televisores y neveras y cocinas. Aquí están todos, las participaciones porcentuales. Camas y otro tipo de productos. Aquí están las variaciones y participaciones porcentuales. ¿Cuánto crecimos y decrecimos con esos productos dentro de la empresa? Mediante un análisis riguroso respecto de lo que yo necesito, modificando nada más el contexto de filtro de año para calcular la variación y el contexto de filtro de mes para calcular la participación. Con estas columnas, suma de valor y luego suma del mes anterior. Esto tú lo puedes quitar. Tú puedes llegar y quitar suma de valor, fíjate, quitamos la medida suma de valor sin mes y suma de mes anterior. Y tenemos las participaciones porcentuales de cada uno de los años. Listo, mira, se calculan directamente. No hay necesidad de colocar esas operaciones. Se hacen implícitamente o se hacen de manera implícita, sí, se utilizan como intermediarios para tener esas medidas, pero se pueden mostrar otras medidas en base a esas otras medidas. ¿Listo? Entonces voy a venir aquí al Power Pivot, vengo acá, fíjate, y voy a copiar esta formulita, que es la suma de valor. Vengo a la hoja de cálculo y la coloco como por acá para que tú te quedes con ella. Vengo aquí. Lo siento y si me molestó la garganta. Es duro grabar videos todos los días, grabar 2 o 3 videos todos los días. Y voy a colocarte aquí esta formulita de la suma de valor, que prácticamente fue con la que comenzamos para la tabla dinámica, para este campo de suma. Suma de valor, fíjate, esta suma de valor que es la primerita, vengo y la pongo acá dentro de la hoja. Le doy un control B, esta es la suma de valor. Luego vengo aquí y calculo la suma de valor sin mes, que es para calcular la participación porcentual, eliminando el contexto de mes automático, el elemento del contexto de mes dentro del contexto de filtro automático. Y luego calculamos, ahora sí, la participación porcentual. La participación porcentual, utilizamos esta operación. Todos estos son medidas. Y ahora bien, para calcular la variación, utilizamos la modificación directa del contexto de filtro, pero del elemento año. Para que me diga si el slicer está filtrando uno o varios elementos y en caso de que exista implícitamente dentro de la tabla, pues en este caso no moleste el slicer porque se asume automáticamente dentro del contexto de filtro. Bien, entonces si seguimos, ahí disculpen lo del avión, vamos a tomar la última medida de la variación y la pegamos acá para que tú la tengas. ¿Listo? La voy a pegar como por aquí, aquí ya tenemos esto. Y tenemos todas las medidas que utilizamos dentro del libro de Excel para que podamos generar mediante una tabla dinámica este tipo de resultados. Imagínate, por ejemplo, dentro del dashboard, suma del mes anterior, quitemos suma del mes anterior, obviamente aquí no hay cálculo, estoy haciendo una modificación dentro del contexto de filtro, quito esto y quito esto, y aquí le digo 2021, ahora sí, porque tengo varios elementos, puedo tirarme esta suma de valor aquí al principio, suma de valor sin mes en su correspondiente orden y suma del mes anterior aquí como nos había dado. Imagínate que te piden hacer un dashboard como los que he hecho en el canal, en donde te pidan variaciones porcentuales por productos en periodos de tiempo anuales por cada uno de los meses en una gráfica. Eso dice muchísimo cuánto ha crecido o decrecido las ventas dentro de la organización. Dinámicamente actualizas los datos dentro de una carpeta o dentro de un archivo de Excel, le das a actualizar y ya tienes los gráficos dentro del dashboard actualizados en 1 segundo, 2, 3, 4 segundos, a lo sumo 1 minuto. Con fórmulas tienes que devolverte y empezar a crearlas desde abajo, otra vez desde cero.
rápidamente con las tablas dinámicas. Esta es la potencia utilizando DAX, una tabla de calendario que se genera de manera automática, y saber escribir medidas. En este caso, aprender y saber escribir las medidas que utilizan funciones, obviamente, del lenguaje de análisis de expresión de datos DAX. ¿Listo? Bien, amigos, espero que este video les haya gustado bastante. Me atoré muchísimo, me irrita bastante la garganta, así que mil disculpas por ello. Y como digo siempre, hay que estudiar bastante, hay que estudiar muchísimo. Esto es potencia dentro de Excel, tienes que aprenderlo sí o sí. Espero que la persona que me preguntó esto de cómo generar una distribución de una participación porcentual y una variación porcentual utilizando una tabla dinámica sea la mejor respuesta que yo pueda darle a esa persona para que construya su elemento visual o su dashboard, para que pueda hacerlo correctamente. ¿Listo? Toca intuir mucho, utilizar la lógica mucho, porque de verdad esto de análisis de datos es pura lógica, intuición y sentido común. Sentido común. No puedes calcular la variación porcentual de 2 años porque no sabes cuál de los elementos de mes que tienes dentro de la tabla dinámica tienes que devolverle el mes anterior. Si existen varios elementos, sencillamente no puedes calcular una variación porcentual porque no existen elementos anteriores o existen más de uno. Por tanto, tienes que hacer filtros implícitos. Bien, mis amigos, me despido. Mi nombre es Andrés Rojas Moncada y como digo siempre, nos vemos, parceros y parceras, en el siguiente video tutorial. Un abrazo, hasta pronto, chao.